Entonces llegó el turno de la primera conferencia magistral de este séptimo encuentro internacional de estudiantes de lingüística y literatura. Este primer día contamos con la presencia del doctor psicoanalista Miguel Jorge Lares, que nos va a presentar su conferencia titulada Psicoanálisis, Capitalismo y Literatura Fantástica. Para hablarles brevemente del currículum del doctor, es un psicoanalista de origen argentino, graduado en la Universidad de Buenos Aires como licenciado en Psicología. Tiene un amplio e importante recorrido en la clínica psicoanalítica de niños y adolescentes. Se ha desempeñado como supervisor y docente en diversos servicios hospitalarios de la ciudad de Buenos Aires y ha formado parte como advisor de equipos institucionales de crisis y externación en el área infanto-juvenil. Como escritor de literatura de ficción, su cuento Señal en TV en el año 2005 recibió en Córdoba un premio de la Sociedad Argentina de Escritores. Ha sido coautor, junto con la doctora Paula de Gainza, del libro Conversaciones con Jorge Fukelman, Psicoanálisis, Juego de Infancia. Bueno, el doctor va a disponer del micrófono. Al final de la conferencia magistral cederemos 15 minutos extra para las preguntas que puedan tener ustedes. Buenas tardes, un gusto estar conversando con ustedes. La responsabilidad de que yo hoy esté aquí conversando en esta casa de estudios tan prestigiosa, esa responsabilidad tiene un nombre, y el nombre es Ricardo Osuna Bejarano, con quien nos contactamos a principios de año, y él tuvo la inquietud de que yo hoy estuviera aquí con ustedes. Para mí es un gusto porque además es la primera vez que estoy en México, así que me llevó tiempo conocer este lugar y estoy encantado. Bien. Psicoanálisis, capitalismo, literatura fantástica. Yo estaba en el hotel y me puse a pensar, la verdad que esta propuesta tiene un anudamiento bastante complejo, porque son tres términos que por sí mismos tendríamos que comenzar a desarrollar y desplegar. Ustedes sobre literatura seguramente están más autorizados que yo, porque son hombres y mujeres de letra. Sobre psicoanálisis les podría decir, a eso me dedico. Ahora, lo que yo puedo decir sobre psicoanálisis también está sujeto a prueba. Y respecto del capitalismo, seguramente no somos economistas los que estamos aquí, y quizás lo que podemos transmitir es algo más del orden vivencial, porque en ese sistema estamos inmersos. Voy a empezar atrás en el tiempo. A mediados del siglo XIX hubo un caricaturista francés llamado Jean Grandville. Este caricaturista, no muy conocido, pero sí reivindicado por el surrealismo en el siglo XX, publica un libro en el cual hay una serie de ilustraciones genialmente perversas en las que comienza a representarse un fenómeno que se iba a ser cada vez más habitual. La mala conciencia respecto de los objetos. ¿Qué significa esto? Una canilla que gotea y no termina de cerrarse. Un paraguas que se vuelve al revés. Unas hojas que se dispersan como las hojas que quise poner ahí y por el aire acondicionado se me estaban volando. Un zapato que no termina ni de calzarse ni de sacarse. Un pantalón que se desgarra. Este caricaturista lo que distingue ahí, más allá del simple incidente casual o accidental que uno puede tener con los objetos, y es lo que habitualmente nos pasa en la vida cotidiana, que algún accidente con los objetos tenemos,
más allá de ese incidente fortuito, este caricaturista lo que empieza a representar a mediados del siglo XIX es la representación de una nueva relación de los hombres con las cosas. Y en esa nueva relación de los hombres con las cosas, la desazón del hombre frente a lo que representa la inquietante metamorfosis de los objetos más familiares. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Ustedes se imaginen que en ese momento aún la gente vivía con pocas cosas alrededor. Y esas pocas cosas con las que vivía venían seguramente de una tradición artesanal, de objetos que se heredaban, que se transmitían de la familia de generación en generación. Pero lo que viene a representar este caricaturista aquí es algo que empieza a suceder y que es la aparición irruptiva y feroz del objeto mercantilizado. Ese objeto que empieza a fabricarse en serie, ese objeto que es efecto del industrialismo. ¿Qué implica esto? Que de repente, en la vida cotidiana de las personas, aparecen objetos que ya no son familiares. Son cosas que vienen de lugares ajenos, extraños, cosas con las cuales no hay un contacto afectivo, no hay una tradición, no hay un linaje. Y estos dibujos que publica Granville, lo que transmiten es justamente eso, esa desazón, ese desasosiego, esa inquietud ante un objeto que aparece en la vida cotidiana y comienza a tornarse inquietante. Baudelaire, ustedes seguramente lo conocen, poeta, interesantísimo. Baudelaire se sentía fascinado por la obra de Granville. Y él decía que veía en la obra de Granville a la naturaleza transformada en Apocalipsis. Y hablaba de Granville con una especie de temor reverencial, Baudelaire. Y decía, hay superficiales, gente superficial, que se divierte con Granville. En cuanto a mí, me asusta, decía él. Y efectivamente, en esta nueva configuración que había comenzado en el siglo XVIII, que de manera radical y gradual empieza a transformar para siempre la relación entre los hombres y las cosas, son los poetas justamente los que empiezan a acusar recibo de esa transformación, del vínculo entre los hombres y las cosas. Yo voy a mostrarles ahora un video para que sirva como paradigma. Ubiquémonos en la época 1889. Es la Exposición Universal de París, que conmemora los 100 años. Les decía, la Feria Universal de París de 1889, donde se conmemoran los 100 años de la toma de la Bastilla, en la cual se presenta un emblema de París, que es la Torre Eiffel, la que todos conocemos por imágenes o porque hemos estado ahí si tuvimos la fortuna de visitar París. Y lo que ocurre aquí con esta exposición, que si es posible vamos a mostrar alguna imagen de ella, y si no la contaremos y trataremos de transmitir con las palabras las imágenes. Ahí está.
Bien, ahí tenemos la Tour Eiffel, tenemos quizás a ver un mayor contraste. Está apagado. Bueno, los dejo un poquito con las imágenes y después las comentamos. La Galería de las Máquinas en la Feria Universal. Repito la fecha, 1889. Conmemoración de los 100 años de la toma de la Bastilla, mega exposición de París. La construcción de edificios donde cada país presentaba sus objetos. México estuvo presente en esa Feria Universal. Ustedes observen esa imagen y fíjense cuánto se parece a un shopping. ¿Sí? Yo les traje estas imágenes como paradigma de lo que representa esta nueva configuración, que es la fabricación en serie de cosas y objetos y la aparición de las marcas. La aparición de las marcas como teniendo un valor prevalente por sobre el objeto. Y eso lo sabemos todos, que no es lo mismo una marca genérica que Calvin Klein, o que Yves Saint Laurent, o que Nike. Uno puede estar más o menos presto a usar tal o cual marca, pero raramente estaremos indiferentes a la marca. Esto comienza, y lo tomo como paradigma, lo de la exposición universal, mediados del siglo XIX. Hay que pagarla. Bien. Y esto que representa la irrupción del industrialismo, que hace que el estatuto de las cosas y de los objetos se transmute para siempre, yo les decía que tiene un efecto sobre todo en los poetas, que son quienes acusan recibo de esta transformación. Y hay otro poeta en especial que a mí me interesa y que señala también en su crónica y en sus escritos este proceso de ruptura, que es Rilke. Y Rilke, en expresiones tan iluminantes como sombrías, resumía así, decía: la relación de los hombres y las cosas
ha creado cierta confusión. Y agrega, las cosas vividas y animadas, las cosas que comparten nuestro saber, decaen y no pueden ser sustituidas. Nosotros somos los últimos que hemos conocido todavía semejantes cosas. Se está refiriendo a las cosas que procedían justamente de una tradición familiar, de un linaje. Esas cosas que tenían un cierto valor afectivo. Esas cosas, dice Rilke, están decayendo, están caducando, se están sustituyendo por otras. Yo no tengo tiempo ahora para comentarles quizás por qué justamente son los poetas los que quizás los que mejor transmiten esa desazón y ese desasosiego frente a la irrupción de la economía de mercado. Pero vamos a decirlo así, a ustedes les interesan las palabras, si no me equivoco. ¿Sí? Hace poquito yo leía a un actor francés que me gusta mucho, que se llama Pascal Quignard, y él se pregunta, ¿qué es un hombre, una mujer de letras? ¿Qué es? Y él dice, y es alguien que se pasa la vida buscando palabras. Es alguien que se pasa la vida buscando las palabras. Esas palabras, dice Quignard, que de repente, para el hombre de letras, la mujer de letras, esas palabras que saltan, huyen, pierden el sentido. Y sin embargo, dice él, siempre terminan temblando bajo esa forma extraña en la cual habitan, las palabras. Y agrega algo muy interesante, dice, las palabras no dicen ni ocultan, hacen señas todo el tiempo. Las palabras no dicen ni ocultan, hacen señas todo el tiempo. A mí me parece muy interesante esta expresión de Quignard, que las palabras hacen señas, porque las señas tienen un efecto sobre el cuerpo. Y sí que las palabras tienen un efecto sobre el cuerpo. Y sí que lo que ustedes escriben tiene y va a tener un efecto sobre los lectores, un efecto que conmueve. Y si conmueve es porque tocó el cuerpo. Y a veces nada toca más que una palabra. Y en eso tenemos cierta coincidencia entre ustedes que se dedican a las letras y yo que me dedico al psicoanálisis, porque a mí me interesan las palabras también. Y de eso vivo. Rilke justamente decía, me encanta oír las cosas como cantan. Hace poco ganó el premio Nobel Bob Dylan. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Produjo polémica? Sí. Sí, en Argentina también produjo. Empezaron a pedir opiniones a los músicos. Todos los músicos dijeron que estaban encantados, obvio, son del gremio. ¿Qué van a decir? Ahora, de todos modos yo después escuché, no sé si alguien de la Academia Sueca dijo, bueno, en realidad, como justificando, lo que pasa es que lo que escribe tiene musicalidad. Y yo digo, ¿qué prosa o qué poesía no tiene musicalidad? En rigor todo lo que atañe a la literatura y en rigor todo lo que atañe al lenguaje tiene esa cadencia primordial, esa rítmica y esa melodía, porque de eso estamos hechos. Yo quizás tendría que dedicarles otra clase para contarles y para mostrarles algunos videos sobre bebés, sobre bebitos recién nacidos y el efecto que tiene la voz en el cuerpo. La voz captura el cuerpo desde el origen y es una voz que ya conlleva una rítmica y esa rítmica es poética porque el lenguaje, la lengua vernácula, tiene una rítmica que atañe a la poesía, ¿sí? Tiene una musicalidad. Acá en Culiacán hay una musicalidad distinta a la de Ciudad de México. E incluso acá mismo en Culiacán debe haber zonas en las cuales cambia esa cadencia del lenguaje, ¿no es cierto? En Buenos Aires también. Entonces les decía, estos poetas, claro, es difícil trasladarse en el tiempo, pero ustedes imaginen los visitantes cuando llegan a esta exposición, el sentimiento que produce de repente verse enfrentados a esa proliferación y a ese apabullante universo de objetos y cosas
que aparecen de lugares desconocidos que no tienen nada que ver con esas cosas con las cuales convivían las personas. Nosotros ahora eso lo tenemos naturalizado. ¿Sí? Esas cosas que aparecen, yo decía, son cosas que no venían de ningún lugar. A ver, de un lugar difícil de localizar, un lugar no localizable. Un lugar no localizable, eso es la marca en el orillo de la economía de mercado en su propósito de globalización. Y les pongo un ejemplo. Yo les dije shopping y alguien se rió. Esto que es el inicio del shopping, o el centro comercial, ustedes lo llaman, implica que uno está acá en Culiacán. ¿Acá hay un centro comercial en Culiacán? Sí, o varios. Bueno, estamos acá en Culiacán, estamos en Río de Janeiro, estamos en Buenos Aires, estamos en París. Y hay algo, cuando uno entra al shopping, que ya resulta, parece uno y el mismo lugar. Entonces, es un lugar que no está en ningún lugar o está en todos lados, que es lo mismo. Fíjense que sobre esta mutación que se produce en la relación entre las personas y las cosas, hay un autor que ya da cuenta de eso de manera muy genial, y es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Especialmente en un cuento que se llama El ángel de lo bizarro. ¿Lo conocen? Bueno, me encanta que lo conozcan. ¿Se acuerdan que en el cuento este del ángel de lo bizarro aparece una improbable criatura de pesadilla que está configurada? Acá hay un colega que dice que sí, que se acuerda de la criatura, configurada con objetos, una botella, un frasco, una tabaquera, un embudo. Esto se le aparece al protagonista del cuento y le dice que él es el genio que preside los contratiempos y los incidentes extraños de la humanidad. Y el protagonista, por haberse negado a creer en la existencia de la criatura esta, se ve llevado a una serie de sucesos insignificantes, de esos que suceden en la vida cotidiana, ¿no? Un accidente banal tras otro, casi hasta el borde de la tumba, por no haber creído en esta criatura. Esta criatura, que es el ángel de lo bizarro, es el precedente de otra, que es el carrete de Odradek, de Kafka. No sé si lo conocen. Está en un cuento de Kafka, y este carrete, ¿qué es este carrete? Yo no sé, ¿vieron que en la casa de uno siempre hay objetos que uno no usa pero siguen quedando? ¿No? Por ejemplo, en Buenos Aires nosotros tenemos en la cocina cajonera, ¿no? En el tercer cajón siempre hay cosas que no sirven y siguen quedando. Y uno dice, y las deja y no las tira y no está bien. Bueno, este carrete de Odradek es una de esas cosas que están en el tercer cajón de la cocina, en el cuento de Kafka. Un objeto banal, insignificante, vacío, no sirve para nada, y sin embargo está ahí y perdura. Entonces, el padre de familia del cuento de Kafka empieza a inquietarse con el carretel, porque empieza a pensar que este carretel lo va a sobrevivir. Él se va a morir y el carretel va a seguir estando en el tercer cajón de la cocina. Entonces, esto resulta inquietante. ¿Qué representa? Representa que el obrero que fabricó ese carretel se va a morir y sin embargo ese objeto va a perdurar. Y el obrero va a ser sustituible. Entonces, es una indicación muy sutil de Kafka respecto a lo que implica también el trabajador en este nuevo paradigma que empieza a ser un objeto sustituible. Y los objetos que produce, con los cuales no tiene más relación que la que tiene Carlitos Chaplin cuando está en la maquinaria de tiempos modernos. ¿Se acuerdan? Por ahí tengo el pedacito de la película. No lo voy a pasar ahora, pero no tiene más que esa relación donde él mismo es un engranaje de una gran maquinaria. Bueno, este obrero es sustituible y los objetos siguen su curso.
ustedes podrán escuchar, yo estoy haciendo mucha énfasis entre la correspondencia de este artículo de masas y del surgimiento más consolidado de la economía de mercado con relación a esto que aparece como la literatura fantástica en su signo inquietante. Es una literatura, la fantástica de signo inquietante, que convoca y apela a los temores inconfesados del lector. Y yo lo pongo en correspondencia con el desasosiego y el anonadamiento que produce la economía de mercado. Yo les decía hace un ratito, nosotros tenemos naturalizado que convivimos entre objetos que tienen marca y que vienen de lugares que desconocemos y que se fabrican en serie. Ya lo tenemos incorporado a la vida cotidiana. Sin embargo, de todos modos, el desasosiego y el anonadamiento que producen habitan en nosotros respecto a los objetos. A veces aparecen. Y yo no digo con esto que la causa de la literatura fantástica esté, digamos, directamente o únicamente ligada a la aparición de la economía de mercado. Es una trama más compleja, pero lo que sí digo es que la economía de mercado como un discurso, el discurso capitalista, genera ciertos efectos. Efectos de exclusión. Y esa exclusión lo que produce es que hay ciertas cuestiones que retornen de una manera inesperada. ¿Sí? Porque todo discurso que se cierra un universo. Y al cerrar deja cosas excluidas. ¿Sí? Y esas cosas que quedan excluidas no es que desaparecen. No forman parte de este universo, pero de repente, de manera sorpresiva e inesperada, irrumpen bajo otra forma. Por ejemplo, la literatura fantástica. ¿Por qué? Bueno, porque la sensibilidad de los poetas, seguramente angustiados y tocados, encuentran esta vía estética para manifestar este fenómeno que tiene que ver justamente con la desazón del hombre moderno frente a esta irrupción del industrialismo. Bien, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con todo esto? Yo también me lo pregunto. No voy a responderlo totalmente, pero tengo ciertas ocurrencias respecto de esto. ¿Qué tiene que ver? En principio, Sigmund Freud, ¿todos lo conocen? No personalmente, obviamente. Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis. Ustedes saben que Sigmund Freud era un hombre de letras. Y les diría, Sigmund Freud tenía dos pasiones de coleccionista: arqueología y libros. Si ustedes ven fotos del consultorio de Freud, de que era su consultorio en Viena, van a ver mesas pobladas de estatuillas que parece más que el consultorio de un neurólogo, la oficina de Indiana Jones. Les aseguro que sí. Yo cuando vi las fotos tuve en manos un libro muy lindo con fotografías de consultorio, impresionante, cantidad de estatuillas egipcias, griegas, romanas, asirias. Coleccionaba arqueología y coleccionaba libros. Le encantaba poseer libros y coleccionarlos. Y él era un hombre de letras. Y de hecho, les digo, ¿qué conexión tiene Freud con la literatura? En 1927 se instituyó el premio Goethe de literatura. En 1930 lo ganó Freud. No solo por sus descubrimientos, sino por el estilo de escritura. Estilo muy interesante, muy cuidado, con una observación sobre la estética muy importante. Primer punto en el cual les puedo decir algo tiene que ver la literatura con Freud, mucho. El psicoanálisis tiene que ver con la literatura, tantísimo. ¿Por qué también? Ustedes recorran la obra de Freud, o ahora que hay estos buscadores, ustedes pueden recorrerla de manera sincrónica la obra. Yo siempre digo, como agarrar la obra de Freud y agarrar una cuchilla, hacer así, track, y hacerle un corte sincrónico a la obra, con algún
tema que a ustedes les interese. Uno, no hace falta leerla de principio a fin, un tema. Por ejemplo, Hamlet. Hamlet está mencionado en Freud, y mucho. Y hay innumerables, infinitas referencias de Freud a autores clásicos y modernos, desde las tragedias griegas hasta Shakespeare, y algunos de poetas que para eran sus preferidos, como Schiller y Goethe, justamente. Y Freud, cuando analizaba a sus pacientes, traía referencias literarias. Traía referencias literarias cuando a él tenía una ocurrencia respecto a lo que el paciente había dicho, decía, y como la gente era bastante instruida en esa época, el paciente entendía lo que decía, sabía de dónde venía esa referencia literaria. Porque el colegio secundario en esa época no es lo que es ahora. ¿Sí? Un colegio secundario en el cual la literatura tenía una función muy importante. ¿Por qué también recargo en el psicoanálisis? Freud escribe en 1919 un ensayo que se llama Lo siniestro. ¿Lo conocen? Algunos de ustedes sí. Lo siniestro. ¿Lo conoces? Y en ese ensayo Freud toma un cuento de un gran escritor, un extraordinario escritor y músico. En rigor era antes músico que escritor. Eta Hoffmann. Eta Hoffmann, extraordinario escritor, también uno de los precursores junto a Edgar Allan Poe de la literatura fantástica. Hoffmann. Y toma de Hoffmann un cuento que se llama El hombre de arena. El hombre de arena. ¿Qué era el hombre de arena? Algo que pertenecía al folclore alemán. Acá, Ricardo, ¿se conoce como hombre de la bolsa? Ese que, con el cual se asustan los chicos, o se asustaba en una época. ¿El viejo? ¿De Costal? Costal. El viejo del Costal es algo que lleva. Bueno, ¿el hombre del Costal o el viejo del Costal? El viejo del Costal, bueno. En Argentina es el hombre de la bolsa. El hombre de la bolsa. No de Wall Street, pero más o menos. Bueno, el hombre, ¿qué es el hombre de la arena? El hombre o el viejo del Costal. El hombre que viene a ver a los niños cuando los niños no se duermen. Seguramente más de uno de ustedes tenía problemas para dormir cuando era chiquito. Y pedía que le dejaran la luz prendida. A ver, que levanten la mano los que tenían problemas para dormir desde chiquitos. Bien, muy bien, varios. Este hombre de la arena llega cuando los niños no se duermen, les arroja arena en los ojos saltan de las órbitas ensangrentados, el hombre de la bolsa o el viejo del costal se guarda los ojos en el costal y se los lleva a sus hijitos que tienen unos picos de cuervo para que se los coman. A picotesos, porque los niños no se portaron bien. Bien, en este cuento que toma este personaje siniestro, obviamente, y más para la infancia, aparecen ligados sentimientos respecto de lo siniestro, que es justamente el ojo enucleado, que es los ojos arrancados, que eso sí es algo bastante siniestro para todos nosotros, porque la mirada representa algo muy importante. Nos pueden arrancar un brazo, pero los ojos... Hay una película que seguramente ustedes vieron que se llama Minority Report, una película de Spielberg, que justamente, bueno, el tipo tiene que ir a que le saquen los ojos porque lo están escaneando en todos lados, entonces para huir va un cirujano trucho, o trucho se dice como, cirujano barato, para que le saque los ojos y le ponga otros. Aparecen los temas siniestros como el ojo enucleado, el doble, la muñeca animada, la muñeca sobre la cual no se sabe si está inanimada o está viva, y esa duda produce un sentimiento siniestro. Y Freud dice,
significa esto de lo siniestro? En este cuento, lo siniestro significa que hay un personaje que se parece al hombre de la arena, sobre el cual Nathaniel, que es el héroe del cuento, conoce desde chiquito porque era amigo del padre, y de repente este personaje aparece en la vida de él en distintas circunstancias y bajo formas extrañas y ajenas, y esto produce un sentimiento de lo siniestro. Entonces, sin que podamos entrar muy en detalle sobre el eje de Freud, es un ensayo corto, se los recomiendo, es muy entretenido. Freud dice, ¿qué significa esto? Lo siniestro significa que de repente algo aparece en el lugar donde uno no lo espera. Algo se presenta en el lugar donde uno no lo espera. Y esto que aparece en el lugar donde uno lo espera concentra sobre sí dos características. Es lo más familiar, lo más íntimo y lo más doméstico, y también lo más extraño y lo más ajeno. Y las dos cosas juntas. Y esto que aparece con esa condición, en el lugar que uno lo espera, nos produce un sentimiento siniestro. Cierto es, y ustedes lo podrán seguramente constatar, que no es muy habitual que uno tenga sentimientos de lo siniestro, afortunadamente. Seguramente alguna experiencia ustedes podrán contar. Breve, fugaz, siempre es una experiencia muy fugaz, muy breve. Enseguida uno se rearma. Pero sí aparece en la literatura con más insistencia, lo siniestro. Allí los autores con talento nos conectan con estos temores inconfesados, estas angustias nuestras. Les cuento una pavada por ahí, como un sentimiento de lo siniestro. Hace poco una colega, una psiquiatra, me decía que se había despertado a la mañana, supónganse eran las 7 de la mañana, pero un sábado, no tenía que ir a trabajar. La hija le había dicho a la otra vez, mamá, ¿ya estás levantada? Sí. Miró el reloj, 7 de la mañana. A los 5 minutos se levantó y vio que eran las 9 de la mañana. Bien. La verdad, ella me dijo, tuvo un sentimiento siniestro ahí. Que seguramente lo que pasó fue que se quedó dormido y no se dio cuenta. Se quedó dormido y no se dio cuenta. Hay una película que tiene un carácter divertido, que a mí me gusta mucho, que se llama, en Argentina se llamó, Ricardo, El Día de la Marmota. De Groundhog Day, un tipo que de repente empieza a transitar el mismo día todos los días. Bueno, ese retorno de algo que, porque este tipo de la película pasa por varios sentimientos. Primero se sorprende, después se angustia y después se siente aterrado e incluso intenta suicidarse en algún momento. No lo logra porque vuelve a despertarse el mismo día. Entonces, Freud nos dice, esto siniestro tiene estas características. Ahora, fíjense una cosa, que hay algo de Freud y del psicoanálisis que también tiene un carácter un poco siniestro. Algo que aparece de manera irruptiva, así como aparece en la literatura fantástica, y es el descubrimiento del inconsciente. Acá hay estudiantes de psicología en el salón. ¿Sí? Bien. El descubrimiento del inconsciente aparece de manera inesperada. Y se podría decir que en cierto modo tiene correspondencia con esto, como yo les decía, en estos universos que se cierran, discurso capitalista, discurso científico, que se cierran y excluyen, de repente lo que ocurre es que lo que excluyen no queda borrado, sino que retorna bajo formas sorprendentes. El inconsciente. Ustedes saben que Freud, acá los colegas de psicología lo sabrán, en 1905 va a Estados Unidos a dar una conferencia en la universidad. Y cuando está llegando al puerto de los gringos de Nueva York, donde está la estatua que alumbra el universo, él le dice a su compañero en el barco, no saben que les traemos la peste, refiriéndose al descubrimiento del inconsciente. Justamente sobre esto que aparece de una manera sorpresiva, les voy a pasar un penúltimo video, que es
a los de psicología les va a interesar. Jacques Lacan. ¿Les interesa? Les interesa, muy bien. Jacques Lacan, un breve Jacques Lacan. Este es un programa de televisión del año 72 en el cual él fue entrevistado, y acá se refiere a algo que atañe a lo que estoy comentando, que es el capitalismo, el discurso capitalista y justamente la aparición de ciertas cuestiones sorpresivas a partir de la constitución de ese discurso. Está subtitulado, ¿eh? Bien, se los resumo un poquito lo que acá ha dicho Lacan, que no escuchamos, pero leímos. Le preguntan, ¿existía el inconsciente antes de Freud? Y él dice, sí, seguramente sí, pero en rigor el inconsciente no aparece si no es por la práctica del psicoanálisis y el discurso que se desprende de esa práctica. El inconsciente es un efecto de los pacientes que iban al consultorio de Freud y de lo que él teoriza respecto de eso. Pero Lacan agrega, y Freud dice del inconsciente, ¿qué es el inconsciente? Es un saber que no calcula, que no evalúa, que no juzga, pero que no para de trabajar, incluso en sueños. El inconsciente no para. Entonces lo mira de manera pícara el entrevistador y le dice, no evalúa, no calcula, no juzga y no para, incluso en sueños. ¿Qué le sugiere? El trabajador ideal. Y él dice, el trabajador ideal, que es la flor del capitalismo. Se podría decir, el ideal del capitalismo es este trabajador ideal. Y de repente, dice él, el trabajador ideal que está en la flor del capitalismo, y de repente aparece el inconsciente, que habita en las personas como si fuera un trabajador ideal. Algo que no para. Y él dice, pasan cosas sorpresivas con este asunto de los discursos y aparecen de forma inesperada. Luego, Lacan un poquito más adelante, seguramente los colegas de la psicología lo sabrán, él sigue hablando sobre el capitalismo y él dice, ¿qué es el discurso capitalista? Justamente algo que funciona como una continuidad sin interrupción. Y dice, es la metonimia de los objetos de mercado. Y utilizo la palabra metonimia que tiene mucho que ver con la literatura, ojo, metonimia y metáfora. Y agrego, Lacan se ha dedicado a la lingüística, que también tiene que ver mucho con las letras. Sí, la lingüística la toma Lacan y de manera magistral la anuda con el psicoanálisis. Entonces es la metonimia de los objetos del mercado que ¿qué intentan hacer? Apaciguar la insatisfacción de las personas. ¿Lo logran? No. Esto trae más insatisfacción, lo cual mueve el giro a demandar más. Se trata de un discurso capitalista astuto pero insostenible. ¿Por qué astuto? Porque genera una conexión entre la insatisfacción de las personas, esa satisfacción que nos habita a todos, y la pluralidad y la producción de objetos y productos que nos prometen que nos van a calmar la insatisfacción. No lo logran y pedimos más y se generan más productos y la tecnología científica está aliada a esa producción. En un curso sobre la angustia, Lacan justamente comenta sobre lo siniestro también, y él dice que lo siniestro está en el concepto mismo de la angustia. Yo les voy a mostrar un último cuadro. Esto no es un video. Tenemos que prender el... ¿Acá? ¿Conocen el cuadro?
Es un cuadro de Magritte, de 1933. Se llama La condición humana. Lacan dice, esto es la angustia. Esto es la angustia. ¿Por qué? Porque, yo se lo voy a poner de manera muy resumida y sencilla. Nosotros vivimos en el cuadro, en esa escena. Nosotros miramos el cuadro todo el tiempo, porque nuestro acceso al mundo es a través de una escena. La escena que cada uno tiene del mundo. Pero ocurre a veces que por algo nos pasa, algo ocurre, con lo cual tenemos la sensación de que efectivamente es un cuadro y aparecen los bordes y aparece como una insinuación del bastidor y nos damos cuenta de que hay otra escena que no es la que estoy viendo, y eso angustia. O sea, la experiencia del borde de la escena, la experiencia del borde de la escena en la cual todos vivimos. Pues es decir, ¿vivimos en el mundo? No vivimos en el mundo. No vivimos en el mundo, vivimos sobre la escena del mundo, la escena que cada quien tiene. Y sobre esa escena montamos otra escena, o sea que es una escena sobre otra. Como pasa en Hamlet cuando vienen los actores, llegan al castillo y le dicen, chicos, armen una escena donde se represente que mataron a mi padre. ¿Y qué efecto interesante produce eso? No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver a Hamlet en el teatro, es una experiencia única siempre. Siempre es una experiencia única. Cuando llega esa parte donde se arma la escena sobre la escena, eso produce un efecto muy raro. Un efecto inquietante, además, para los espectadores. Les mostraba este cuadro, que es como la representación de lo que podría ser la angustia, nuevamente, para ceñir y para anudar, y ya termino con esto, para anudar lo que hablamos sobre el capitalismo, sus efectos. La literatura fantástica que justamente convoca y apela a los temores y a la angustia inconfesada de sus lectores, pero desde una generación de lo estético, desde la estética. Nosotros podemos ver algo que es francamente horroroso, podemos leerlo, angustiante, y sin embargo disfrutarlo, de acuerdo a cómo está escrito, por supuesto. Y estos temores y angustias inconfesadas están ligados con esta insatisfacción que nos habita, con esta discordancia que nos habita, que habitamos y que nos habita, y sobre la cual se ha hecho cargo el psicoanálisis. Así como ustedes, como hombres y mujeres de letras, se van a hacer cargo de eso que queda excluido de la economía de mercado, y ustedes van a retomar desde el arte, que es una manera de hacerse cargo de los efectos residuales, y con eso hacer algo bello. En eso tenemos algo en común. Ustedes se van a ocupar de tomar esos residuos y transformarlos en algo bello desde la escritura. Nosotros en el consultorio hacemos algo parecido. Nos llegan los efectos residuales de la feroz irrupción de la economía de mercado, del avasallamiento, de las personas tomadas como objetos, de los prolegómenos de la vida moderna y de la discordancia que cada uno habita por sus problemas y por sus cuestiones familiares. Y con eso, bueno, nos dedicamos a las palabras también nosotros, ¿sí? Porque esa es la función y el campo de la palabra es la escena en la cual se desarrolla un psicoanálisis. Y a lo que ustedes se van a dedicar, o lo que se dedican, también transita esa dimensión que es la de la palabra. Qué importante en una época en la cual se están acallando las voces, hace tiempo, empezó hace mucho tiempo, empezó desde la Feria Universal, el acallamiento de las voces. Qué importante que aparezca la literatura, porque la literatura es una voz, no importa que esté escrito, la escritura es una voz. Hay una invocación en la escritura. Entonces, desde el lugar de ustedes hay una apelación a la voz y a que las voces no se acallen, que es lo que tiende a ocurrir en este momento. ¿Por qué? Porque en realidad el propósito es a que haya una sola voz absoluta y una sola mirada infinita, que es la del mercado.
bajo la cual todos quedemos emparejados como consumidores. Les agradezco la atención y un gusto haber hablado con ustedes. Bueno, ahora disponemos, hablando del lenguaje, de importancia, disponemos de 15 minutos de preguntas. ¿Alguien? Yo sé que hay muchos interesados de psicología, sociología, de aquí de la escuela, filosofía, letras. Puede ser no solo preguntas, ocurrencias que han tenido mientras escuchaban alguna asociación libre, eso es lo que pedimos en el análisis. Algún pensamiento que se les ocurrió, estaba escuchándolo y se me ocurrió o me acordé de tal cosa, no necesariamente una pregunta elaborada. ¿Vamos a sacarla aquí? ¿La sacamos? Bueno, primeramente, muchas gracias, fue muy ameno escucharlo. Hubo muchas cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, esto que hace, esta relación entre Edgar Allan Poe y el ángel de lo bizarro, que curiosamente en algunas traducciones lo cambian como el ángel de la mundanidad. ¿De la? De la mundanidad. De la mundanidad, interesante. Ajá. Entonces, me parece interesante porque durante toda la charla estuvo hablando de la mundanidad sin tocarla. Entonces, me llama eso la atención porque también habla de cómo los objetos ayudan a volverse mundanos y nos vuelven mundanos como consumidores. Entonces, estuve pensando y para agradecerle le tengo una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo actúa la mundanidad en el capitalismo? ¿O cómo se estructura la mundanidad desde el capitalismo? Esta sería mi duda. Gracias. Te agradezco la referencia a esa traducción como mundanidad. Viste que en realidad en el inglés se utiliza la palabra odd. Odd es odd, como ODD, como lo impar, algo impar. Está traducido como bizarro, pero hay mundanidad. Es interesante lo que vos introducís porque estás asociando a lo mundano como algo que también tiene un carácter inquietante. Y me parece que está en línea con lo que comentamos hacia el final, con relación a que yo lo que voy a decir va a sonar extraño. ¿Sí? Pero hay un autor que dice, la naturaleza es una creación de la cultura. Suena extraño decirlo así, pero en rigor, si nosotros nos ceñimos, y al menos por mi experiencia, si nos ceñimos a la idea de que nosotros estamos determinados por el lenguaje desde el origen, somos alojados desde el origen en el lenguaje. Nos espera un nombre antes que lleguemos. En esas redes nosotros llegamos al lenguaje. ¿Ese lenguaje nos captura totalmente? No. Pero no es sin el lenguaje que aparecemos como sujetos. Entonces, en ese sentido, volviendo a tu interesante pregunta, me parece que lo que estuvimos tratando de bordear, como vos decías, es la idea de un mundo que tiende a unificarse, un mundo en el cual las fronteras empiezan a desvanecerse, a pesar de que hay acá alguien al norte que quiere que quede bien establecida, ¿no? Pero esas fronteras a nivel de la economía de mercado tienden a desvanecerse. ¿Por qué? Porque es conveniente que no haya fronteras, es conveniente que no haya el concepto de patria, o que no haya el concepto de nación, y
y que en todo caso haya una sola nación, que es la nación del consumo. Y en rigor, ustedes fíjense que hay un dispositivo político que se empieza a aplicar de manera feroz en la Primera Guerra Mundial, y es el estado de excepción. Ese estado de excepción implica que el control ya no pasa a ser el control de los estados, pasa a ser control poblacional. ¿Qué significa control poblacional? Significa que de repente puede haber algún acontecimiento en la vida de una nación que supone que los que están en el poder decidan que la ley se deroga a sí misma. Y entonces, bajo el pretexto de la seguridad del Estado, se terminaron las libertades constitucionales, muchachos. ¿Sí? Entonces, existen lugares, como Guantánamo, por ejemplo, donde hay sujetos que podrán ser culpables o no, eso está, digamos, corresponde a otro orden, pero son sujetos para los cuales no hay nombre porque no tienen estatuto jurídico. Están en una zona en la cual no están bajo el amparo de ninguna constitución. Y asimismo, esto del estado de excepción funciona también como nuestros vecinos del norte, que invaden países, bombardean, ¿sí? Yo digo nuestros vecinos porque yo me siento latinoamericano. Entonces, digo vecindad como Latinoamérica, los que están arriba. Invaden países, sus soldados cometen todo tipo de delitos en esos países, penales, violación, asesinato, y no pueden ser juzgados. No pueden ser juzgados por las leyes de esos países, porque están amparados por este estado de excepción. Entonces, volviendo a lo que decías, ¿qué implica este mundo en el cual nos proponen? Implica un mundo en el cual las fronteras tienden a diluirse, con lo cual lo que prevalece es el dominio de los poderosos, de las transnacionales y de los ejércitos que protegen esas transnacionales. Y les puedo asegurar que esto es muy dramático en todo nivel, desde, digamos, de las cuestiones que tienen que ver con la marginalidad, con la salud, también en el consultorio, con los niños, que es otro tema. ¿Qué pasa con los niños en esta época? Justamente con estos adultos que somos nosotros, que estamos un poco extraviados, perdidos y apabullados. ¿Qué efecto tiene eso sobre los niños? Los niños a veces están con alguna complicación. En realidad los padres están siempre con una complicación. Vienen a consultar. Y a veces tienen la suerte que caen con alguien que los escucha. Y a veces no. Y de repente los chicos terminan medicados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se espera, es una producción. Y si no cumplen, se los medica hasta que empiezan a cumplir. Cuando no cumplen, se aplican protocolos que van en dirección justamente de avasallar la infancia, por ejemplo. Entonces me parece que ese mundo, le estoy planteando un panorama un poco desesperanzador a ustedes, ¿no? Pero en rigor, terminé la conferencia con una esperanza que es la de la palabra, que es la que ustedes proponen desde la literatura y la que proponemos nosotros en el consultorio. Entonces, me parece que contra ese mundo que nos propone la economía capitalista, lo que tenemos que proponer es una barricada. Y la barricada tiene que ver con escuchar y invitar a hablar, a escribir. Tenemos tiempo para una pregunta, duda más. A lo largo de la conferencia no puedo evitar estar pensando cuando usted mencionó el sentido de la angustia y de lo siniestro como algo inesperado o algo no terrorífico tal vez, pero es algo diferente, ¿no? Algo como chocante. Se me vino a la mente el concepto de lo sublime. Me gustaría saber su opinión, si cree que se puede como acoplar a estos conceptos. No estoy muy segura si era Kant quien lo ponía como algo hermoso, pero digamos un volcán es sublime, ¿no? Ya no es bello porque, bueno, puede provocar catástrofes, pero no deja de tener este valor como interesante
no sé si me explico, pero se puede catalogar sublime, un volcán, una tormenta. No sé si entiendas mi punto, pero bueno, mi pregunta es eso en sí. ¿Cuál es su opinión sobre lo sublime y si considera que se puede acoplar en estos términos de angustia y siniestro? Me parece muy interesante que hayas traído esa expresión sublime, una palabra que uno no utiliza habitualmente. El volcán o la tormenta, que tiene ese carácter sublime, ¿por qué? Porque son las fuerzas de la naturaleza desatadas. ¿Estamos de acuerdo en eso? De todos modos, son efecto de una lectura. La lectura que nosotros hacemos sobre ese volcán y sobre ese huracán o tormenta, lo que fuere. Quiero decir, no es sin la condición de que alguien desde el lenguaje le otorga esa condición de lo que está desatado. ¿Sí? Entonces, una fuerza incontrolable, algo que no se puede detener, algo que no se puede parar. Con esto quiere decir, no sabríamos nada del volcán desatado, ni de la tormenta, ni del tsunami, si no fuera por el lenguaje. Por eso yo decía, y recordaba esta expresión un poco extraña, que es, la naturaleza es una creación de la cultura. Porque nosotros solo tenemos un abordaje del mundo a través del lenguaje. E insisto, ¿con el lenguaje atrapamos todo el mundo? No. Y que no lo atrapemos tiene consecuencias, sí las tiene. Al no capturarlo totalmente con el lenguaje, de repente aparecen estos efectos que nos conmueven o que nos hacen vacilar, pero inmediatamente nos reacomodamos. A veces cuando tardamos un poquito más en reacomodarnos, en eso inesperado que no podemos ubicarlo del lado de la palabra, o en el espejo, me gusta una palabra que es el espejo, todos tenemos un espejo. Tenemos espejos de la época y espejos personales. Cuando tardamos un poquito más en ubicar eso, ahí nos angustiamos, como decías, y demás. Y algo más sobre tu expresión sublime, está ligado a la sublimación. Y la sublimación tiene que ver con la creatividad. Justamente me parece que uno de los caminos para encauzar la angustia es lo creativo. O sea, lo creativo tiene un poder apaciguador. Pero haber bordeado tu inquietud. Bueno, vamos a dar una oportunidad, ya la última pregunta. Bienvenido, doctor, y gracias por sus palabras. ¿Su nombre es? Luis Eduardo Vázquez Perea. Luis Eduardo. Encantado. ¿Es Donald Trump un personaje siniestro de la literatura fantástica norteamericana? Y cuando digo norteamericana, estoy incluyendo a México. ¿Es retórica su pregunta? No tengo nada más que agregar. Bueno, el tiempo se ha terminado, se ha agotado. Aquí, primeramente,